La gran tertulia de la economía en Capital Radio, 27 sobre las 8. Camal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Qué tal, Camal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, aquí de inicio de semana. Muchísimas gracias por venir, dedicarnos tu tiempo y tu análisis. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE. ¿Cómo estás, Julián? Muy buenos días, Laura. ¿Todo pues bien? Aquí, sí, fenomenal. Se está mejor aquí que en la calle. Ya, Sí, es que está el aire seguro. acondicionado aquí como estamos usando todos los recursos que podemos porque hace realmente calor. Es un placer saludar también a Ignacio Linares, experto en innovación y CEO de Soy.es. Ignacio, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros. ¿Sí? En excelente compañía y en excelentes condiciones. Bueno, fíjense ustedes, o fijaos vosotros, cómo la presión acaba teniendo efecto. No siempre, ¿eh? La tuvo con Lamine Yamal, ¿no? Y ha jugado y metió el gol. Y entonces ayer yo, con 23 minutos, estábamos todos con una euforia, 23 minutos después de arrancar el partido. Lo que yo no sé es si va a tener el mismo efecto, va a ejercer la misma presión. Lo que hoy saca el Wall Street Journal, si nos siguen por el canal de YouTube de Capital Radio, van a poder leer las declaraciones que realiza Satya Nadella, el CEO de Microsoft, diciendo no podemos darle a no podemos permitir que los gigantes de la IA se coman la economía, ¿no? Y entonces hoy, cuando estábamos de madrugada aquí en la redacción de Capital Radio, nos planteábamos Guillermo Luna y yo, pero vamos a ver si esto es lo que han hecho los grandes gigantes de la tecnología. ¿Cómo puede ser que ahora venga, que no enchora no mama, Camal, ¿no? Eso es lo que se dice popularmente y ahora les toca llorar. Lo digo por aquello de que pedíamos que Yamil Amal jugara nada más arrancar el partido y tuvo efecto. Yo no sé si las declaraciones de Satya Nadella van a algún lado. No sé si tienen un efecto, pero yo creo que es una reacción normal. Yo creo que al final del día una de las cosas que tienen las grandes innovaciones tecnológicas es que generan posiciones de monopolio e influencia al inicio de estas, ¿no? Y obviamente eso desfavorece a la competencia potencial. Y yo creo que él ha pillado un momento en la ola en donde está discutiéndose todo este tema de, quiénes han acumulado más riqueza en los últimos años, que justamente han sido los dueños de estas empresas, y yo creo que, desafortunadamente, también hablábamos fuera de antena acerca de Estados Unidos y Trump. Pues yo creo que ha sido una cosa muy gráfica de la influencia política que pueden llegar a tener estos personajes única y exclusivamente por su capacidad de influencia que tienen por su riqueza, ¿no? Pero, yo creo que una cosa es quejarse y advertir, y yo creo que lo que no vemos es todas las acciones de lobby que se están tomando en el fondo, que es lo que realmente importa a la hora de querer ejercer influencia. Bueno, la economía no solamente puede ni va a depender, ni ahora ni en el futuro, solo de la economía, de la inteligencia artificial, ¿no? Quiero decir que la industria tradicional, hay que seguir sectores como los de la alimentación y tantos otros, pues son fundamentales para cualquier economía. Es verdad que la inteligencia artificial va a venir a revolucionar todos esos, a cambiar los procesos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estamos viviendo, no me atrevo a decir una burbuja, pero sí que estamos viviendo una época muy feliz de la inteligencia artificial que no va a ser el futuro. Yo no estoy convencido de que los que ahora mismo están dando la batalla por la inteligencia artificial y parece que son los ganadores de esto, incluso en esta situación monopolística que decía Camal, terminen siendo los ganadores, ¿eh? Todavía nos queda mucho por ver. Yo creo que no lo sabemos ninguno. También lo que creo es que cuando Microsoft ha tenido cuotas de mercado del 90%, le ha preocupado muy poco qué es lo que pasaba con los competidores o con el mercado en general. No tenían ningún problema. Yo creo que detrás de esto hay, primero, como tú bien dices, Julián, nadie sabe exactamente hacia dónde evoluciona esto, no lo tenemos claro. Ahora mismo hay unas posiciones que parecen más o menos claras, pero esto evoluciona a una velocidad de vértigo. Microsoft, de hecho, llegó un poco tarde a la fiesta y precisamente por eso al principio tuvo relación de inversiones muy directas con OpenAI. Cuando el propio OpenAI se ha abierto después a otras compañías competidoras directas de Microsoft, el propio Microsoft ha empezado a hacer inversiones también en Anthropic y en otras compañías. Ahora están evaluando la posibilidad de incluir al pool de inteligencias de modelos que ellos utilizan en sus plataformas a DeepSeek, que es un tema delicado evidentemente porque, como todos sabemos, es un modelo de origen chino y por tanto eso políticamente puede ser complicado de vender en Estados Unidos, pero ellos es la idea que tienen. Y lo interesante para mí de esto es que no sé si esto es sano o es insano, no lo tengo 100% claro, pero lo que hay es una desconfianza absoluta entre ellos mismos. Es decir, todos tienen claro que esto es una herramienta que va a determinar el futuro del mundo y desconfían todos en el otro para que sea la persona clave o el equipo clave o la empresa clave para gestionarlo. Hay una desconfianza, o sea, es decir,
tengo que tener yo el monopolio de esta herramienta, de esta tecnología, porque los demás son unos desgraciados. Y entonces, si yo les dejo solos, van a hacer una barbaridad. Y hay esa especie de desconfianza entre todos ellos que a mí me fascina y digo, no tengo claro si es bueno o es malo. A lo mejor es bueno, porque compiten entre sí de una manera tan intensa que eso nos va a beneficiar a todos. O no es bueno porque se crea un entorno de desconfianza. Yo creo que en el mundo de la industria, de la tecnología, lo que se debe pedir es la cooperación. La cooperación normalmente pues aquí lo coopera que muy hace poco, es impulsar las cosas y acelerar tal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí el temor es aquel que tienes al lado, te adelante, te pase por la izquierda y efectivamente te deje fuera de juego. Tú has dicho muy bien lo de Microsoft, ¿no? Claro, Microsoft no se quejaba cuando era prácticamente el líder monopolístico, sí, ¿no? Lo llevaban a juicio y demás. Algún par de cosas, es que yo creo que, corregime si me equivocó alguien, un oyente, creo que fue Manuel Sáenz, que sacó un artículo hace poco en el cual justamente denunciaba esto, ¿no? Que cómo es posible que 2, 3 personas vinculadas al sector tecnológico ocupen un porcentaje de riqueza tan alto, concentrado en pocas manos y demás, y en las consecuencias que puede tener. Y hubo una persona, otro investigador, que le contestó, y la verdad que me gustó mucho el ejemplo, ¿no? Porque él usó 2 episodios, ¿no? Usó un episodio de los magnates del ferrocarril en Estados Unidos, ¿no? Que en su día eran los Elon Musk de la época, y luego los del petróleo, ¿no? Los Rockefeller y demás, exacto. Claro. Y él veía un poco, digamos, cuánto tardó en extinguirse la hegemonía, y fue relativamente rápido, o sea, en términos históricos. O sea, no es que estuvieron 50 años, o sea, es que obviamente acumularon mucha riqueza, sus herederos viven de eso sin poder hacer nada si quieren, pero tampoco fue un dominio tan grande, y es lo que comentaba, que en estos momentos, justamente por la tecnología y como son las sociedades modernas, que esto va a tardar menos. No sabemos, ¿no? Esto es sencillamente una discusión que nos puede parecer relevante. Bueno, Elon Musk, en el fondo, ¿cuánto va a durar? Como dice Julián, en realidad la inteligencia artificial El se va otro a día comer leía todo. que su riqueza equivale al 4% del PIB frente a la de Rockefeller, que llegó a equivaler al 2% del PIB americano. Sí, bueno, en mundos distintos también, ¿no? Yo creo que la capacidad de influencia que puede tener ahora Elon Musk hay que reconocer que es mayor a la que puede tener Rockefeller en un mundo mucho más globalizado, y también un mundo donde, por ejemplo, las decisiones políticas que se toman en Estados Unidos afectan a mucha más gente que a inicios del siglo XX, ¿no? También hay que un poco normalizar por eso. Yo creo que hay muchas similitudes y también hay una diferencia muy importante que conviene destacar, y es la complejidad de regular este entorno. Porque una de las cosas que estamos viendo es que, a diferencia de lo que pasó con el ferrocarril y con el petróleo, que eran sectores un poco más evidentes, eran más intuitivos, alguien podía controlar, era casi un monopolio desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista de comprensión y de entender qué es lo que pasaba allí, pues no era muy complicado. Esto es excepcionalmente complicado, y el fenómeno que tuvimos hace un par de semanas, en las que de repente el secretario de Estado de Comercio en Estados Unidos, el Howard Lutnick, le prohíbe a Anthropic la exportación del Fable 5, pues fue una demostración de eso, ¿no? Es decir, este señor no está entendiendo ni de lejos qué es este modelo y cómo se aplica. Es el mismo país que está exportando chips a China que hacen ese modelo de LLM que quería prohibir y que estaba intentando prohibir, además por un criterio de nacionalidad. O sea, que si yo soy español y trabajo en Estados Unidos no puedo utilizarlo, pero si hay un americano que es compañero mío y estamos trabajando en la misma compañía, entonces él sí que puede utilizarlo. Muy absurdo. Y quiero decir que lo que es distinto en esta ocasión frente a otras, o una de las cosas que es muy distinto es que esto es... Tú lo decías, Julián, decías, es que no tenemos claro hacia dónde va. Pues tienes razón, no lo tenemos claro ninguno. Y regular un entorno así es muy difícil. Y si lo haces con gente que está dentro de la industria, pues entonces tienes que fiarte de que esa gente tenga un criterio de objetividad, porque si no pueden estar barriendo cada uno para su casa. Porque antes alguno de vosotros citaba el término lobby, ¿no? Que al final alguien cuando está adentro y es parte, pues... Es juez y parte, efectivamente. Sí. Luego, Pero fijaros además que desde una perspectiva económica, como economista, no tiene nada que ver la gestión, digamos, de un activo material, el ferrocarril, o los ferrocarriles y otros similares, incluso el de la conquista del espacio, con lo inmaterial. Es decir, cuando tú gestionas activos materiales, eres capaz de tocarlos, valorarlos, medirlos, etcétera. Cuando tocas inversión en activos inmateriales, como puede ser la IA, estás perdido. Es más, digamos, una proyección, una estimación que haces que una realidad totalmente, física, ¿no? Sí, no es algo que ni siquiera puedes valorar, y como habéis mencionado, esto a nivel regulatorio no es trivial. O sea, a nivel regulatorio, como tú grabas algo que no puedes valorar, por ejemplo.
Lo material de este planteamiento que hacéis vosotros, hacen ustedes. Voy a volverme al usted, Venga. porque me recomiendan en YouTube, y ya saben ustedes que yo soy muy de usted más que de tú en el trato de las entrevistas y las charlas. Lo más material de todo esto, y tiene un nombre, se llama Hochschiff, es una división de ACS, y hoy se anunció hace un par de semanas, se incorpora al DAX alemán. Al final, Hochschiff ha centrado buena parte de su negocio en establecer centros de datos, ¿no? Y es la parte más física, por decirlo de alguna manera, esta fiebre, este boom, esta ola de calor de la inteligencia artificial, que tiene como protagonistas empresas que no paran de emitir deuda, o lo que se espera de Micron Technology esta semana, que anuncia un incremento del beneficio del 900%. Eso, Julián, se nos escapa de las manos, ¿no? Porque son cifras tan brutales. O Claro. de las emisiones de deuda. Es que son varios rescates. Algunos que ya tenemos años, recordamos en cuánto se cifró el rescate de Bankia, ¿no? Que eran 19.000, 18.000 millones. Qué broma, ¿no? Eso nos lo pulimos en una semana ahora. Nvidia emite 25.000 millones, Amazon 14.000. Llega SpaceX esta semana y emitirá 20.000 millones, así como nada. Pero bueno, Hochschiff es la materialización de la IA con los centros de datos, ¿no? Claro, bueno, efectivamente, es que la inteligencia artificial, que es un activo inmaterial, requiere de activos materiales, que son los data centers, los centros de proceso de datos, para poder desarrollarse. Fijaros en lo que acaba usted de decir. Tiene más importancia a lo mejor de la que podemos pensar, porque estamos aquí hablando del desarrollo de la inteligencia artificial, de la posibilidad de que haya un cierto monopolio en la inteligencia artificial. Sin centros de datos, sin data centers que soporten esos procesos informáticos. Sin electricistas, Julián. Claro. Sin electricistas. Es decir, al final tiene que venir un tío allí a ¿De poner la quién luz va a y los depender plomos, al final la inteligencia Sí, sí, sí. artificial? De que haya centro de proceso de datos o, como tú dices, incluso Sí. que haya electricistas que lo Claro. gestionen, ¿no? Claro, y Yo depende. creo que ACS, que se ha posicionado ya hace tiempo en que quiere, tener una participación muy activa y muy potente en los data centers, acierta, porque claro, hoy las infraestructuras no solamente son infraestructuras físicas, carreteras, puentes, lo que fuera, sino también infraestructuras tecnológicas, ¿no? Y es lo que está haciendo, me parece muy acertado. Y que Hochschiff vaya a cotizar en el DAX alemán, pues me parece razonabilísimo, el mercado lo valorará. Sí. No, un breve comentario. Los data centers dependen de algo tan básico como el agua. Y no sé si es su segundo mayor input de un data center, además de la electricidad. Y eso también implica que necesita fuentes de energía cercanas a fuentes de generación masiva y demás. Por Y, eso Elon Musk se quiere los datos del exacto. espacio, porque tiene el calor cerca y hace mucho más frío Exactamente. y se ahorraría agua, Y ¿no? justo Ahí lo que iba a viene comentar, cuando has dicho, o sea, el mismo Elon Musk, que es el que está intentando colocar data center en el espacio para él también no depender de un tercero, pero sigues haciéndolo porque ¿qué tenemos dentro de los data centers? Los GPU y los TPU de Nvidia. Entonces, claro, allí la independencia no es total, a no ser que compres al otro sector tecnológico que emite el gran input de hardware que permiten entrenar los modelos de inteligencia artificial. Pero otra vez más demostración de lo incierto que está todo el modelo, ¿no? O sea, cada uno de esos datacenters tiene una inversión bestial. Me acuerdo de haber hablado aquí en su momento de uno que estaba en el noroeste de Estados Unidos y que parece que consumía tanta electricidad ese datacenter casi como toda la ciudad de Los Ángeles o 2 veces Londres. Es decir, son unas dimensiones Tan brutales. bestiales. Y el tema está en que sigue siendo incierto. Es decir, no está claro porque, como bien decía Kamal, los datacenters tienen un consumo, primero, espacio. Necesitan tierra. 2, necesitan población razonablemente distante, porque creo que el zumbido ese constante es taladrador, es una cosa excepcionalmente molesta para la gente que vive cerca. Energía y agua. Claro, esas cosas cada vez van a ser más escasas. El agua ya es escasa. Bueno, y las temperaturas cada vez más altas, que estamos en plena correcto. ola de calor, ¿no? En Francia, en España, en todas partes. por Microsoft Europa. y Google, los dos han hecho proyectos en Argentina y en Uruguay que han tenido una respuesta tremenda de las comunidades locales porque están arrasando con el agua de esas comunidades y se están convirtiendo en los principales consumidores de agua. Y como respuesta a eso, que son intensivos en capital, nos podemos imaginar cuánto, ¿no? Pues como respuesta a esto ya empezamos a evaluar la posibilidad de mandarlos al espacio. Y entonces ahora vamos a tirar del hilo, ¿no? Porque si los mandas al espacio, entonces tienes que mandar cosas pesadas al espacio, porque también necesitas refrigeración. La computación en el espacio no es gratis desde el punto de vista de refrigeración. Hay que mandar refrigeración, hay que mandar circuitos con agua que puedan refrigerar
calcular esa computación. Y cada vez son más compactos y cada vez son más precisos, pero eso es peso adicional que se manda. Luego el coste por kilo, que es verdad que desde que SpaceX ha entrado en esta batalla, el coste por kilo de enviar cosas al espacio se va reduciendo cada vez más, pero todavía sigue siendo alto y hay que mandar muchísimo. Entonces, lo mismo tú te has enterrado un montón de dinero en un data center bestial de grande aquí y esa batalla de reducir el coste por kilo lanzado al espacio va reduciéndose y es más rentable hacerlo en el espacio que hacerlo aquí y tienes una inversión enterrada en un data center. Esa es la apuesta. Y yo no soy un experto, pero como nos hablaba Laura de la ola de calor, hay que decir varias cosas, ¿no? Estamos hablando de que el cambio climático es una realidad, estamos hablando de que hay que reducir las emisiones de CO2, de carbono a la atmósfera, etcétera. ¿En qué medida todas estas actuaciones, digamos, de colonizar el espacio y lanzar todo este tipo de satélites, poner allí data centers, etcétera, puede modificar el clima o, digamos, o la estructura, no sé, la temperatura o lo que fuera de la Tierra, ¿no? Yo ya he dicho que pienso en Inmaculada, que es una tertuliana que viene aquí muchas veces, no recordará su apellido, pero que es experta. Serrano. Correcto, Inmaculada. Bueno, Serrano. Precisamente este fin de semana MSCI asignaba a SpaceX la calificación ESG más baja antes de la salida a bolsa, porque cada lanzamiento que haces contamina. Entonces estamos en ese mundo en el que reciclamos 5 contenedores en casa, todo más sostenible, inversión sostenible, pero resulta que nos volvemos locos por una salida a bolsa de una empresa que recibe la calificación más baja en ESG, ¿no? Y respecto efectivamente a las temperaturas, el recuerdo que tengo data de hace 25 años, cuando se caen las Torres Gemelas, se suspende el tráfico aéreo por Manhattan y los estudios de temperatura explican que la suspensión de los vuelos por Manhattan permitieron que bajase varios grados la temperatura media de Manhattan porque no estaban circulando, navegando, volando los aviones por encima de la ciudad. Señores, tenemos 3 puntos calientes, si ustedes me lo permiten, en 3 países diferentes. Cojan ustedes el que prefieran. En Alemania, el canciller Merz dice que se destruyen 15.000 empleos en la industria al mes. Le pone una cifra a un hecho que sabemos que estaba sucediendo, desindustrialización. En Reino Unido, posibilidad de una dimisión o al menos establecimiento de hoja de ruta para marcharse del primer ministro. Y justo este año, esta semana, 10 años del referéndum del Brexit. Y luego está Colombia, que tiene retos de desigualdad que afrontar y acaba de asistir a un cambio a un cambio tras las elecciones celebradas ayer. ¿Qué quieren? ¿En qué país se quieren sumergir? Yo me elijo el más lejano, que es Colombia. Vale. Aunque solo se vea, porque seguro que me están escuchando un montón de amigos colombianos, muy buenos amigos que han tenido además posiciones políticas incluso importantes en el país. Pues yo creo que es un cambio trascendental. La aventura es verdad que ha sido muy ajustada, 250, apenas 250.000 votos, que es un preconteo, que hay que esperar hasta el final, y no sabemos cómo resultará. Lo importante, yo creo, es que, si se justifica, si se refrenda la victoria de Las Priella, pues lo que hay que decir es que ha pedido que haya un consenso y que él va a estar abierto a las relaciones con el otro partido, que es el de la izquierda o la extrema izquierda, ¿no? Pero que Colombia necesitaba un cambio para adaptar, porque Colombia, pese a lo que digamos, tiene unas riquezas naturales tremendas, pero cada vez está más dependiente, sobre todo, de la coca. Y entonces yo creo que esto es dañino para el mundo en general, porque la coca al final no se queda en Colombia, se termina trasladando a otros países y al final la hace dependiente, su economía se hace dependiente y además es una economía tal. Y luego el número de asesinatos que todavía hay por año en Colombia era muy elevado, lo cual ojalá Colombia salga de este marasmo y consiga consolidarse como un país clave dentro de Sudamérica. Rápidamente, lo primero que quiero decir es que me alegra muchísimo ver otro cambio de gobierno pacífico dentro de la institucionalidad. Es una cosa que hoy día, o sea, que durante muchos años me pareció normal, pero vemos que hay regiones en el mundo donde pues no pasa, ha dejado de pasar y no nos estamos horrorizando mucho. Y lo primero es eso. Y luego, un poco en línea con lo que ha dicho Julián, yo siempre que hablo de América Latina, especialmente los países andinos, hay un tema que hay que entender, que es que hay un montón de problemas estructurales que seguramente muchos países en Europa se enfrentaron a ellos en el siglo XIX y que aún no están resueltos en ciertas regiones del mundo, más allá de esa percepción de modernidad y demás. Y Julián ha mencionado una cosa que es
debería parecer obvia, no es que voy a hablar con el contrario, no, es que es tu obligación porque esa persona ha tenido un porcentaje de votos no trivial, de hecho, similar al tuyo, y tú estás representando también a las personas que han votado por esa persona. Y luego hay que recordar que Colombia fue un país que ha pasado por un conflicto político no trivial. Yo no recuerdo qué ministro de Relaciones Exteriores decía cuando estaba la guerrilla en Colombia en su apogeo, si esto llega a pasar en Francia, el Estado francés se cae, y tenía razón, o sea, Colombia aguantó décadas de una guerrilla y el Estado siguió allí también por su estructura. Y hay que recordar que aquí sigue existiendo ese problema político de fondo. Hay que recordar que ese problema surgió en parte porque el Estado no existía en muchas regiones de Colombia. Y entonces yo creo que lo que tenemos que apostar es por el fortalecimiento del Estado. Y yo creo que cuando tú tienes dos posiciones tan radicales que se han enfrentado ahora, que yo entiendo que polarizar era la estrategia electoral, yo creo que lo que no puede ser es la estrategia política, porque aún lo que estamos hablando no es de hay que bajar los impuestos, hay que subir el gasto público, no, estamos hablando de temas de construcción institucional, de incorporar a gente que Uno de los últimos Nobel de Economía se dio precisamente a la importancia de las instituciones, del crecimiento económico. De las instituciones en los países que han sido colonias o en los que ha habido tanta influencia, ¿no? Y David Robinson, su coautor, de hecho, él tiene muchos trabajos en Colombia, porque creo que uno de sus doctorandos era colombiano, y Robinson, el coautor de Acemoglu, veréis que también tiene un montón de trabajos, por cierto, bien sacados en Colombia. Recordemos que el vicepresidente, que lleva de la Espriella en su candidatura, allí se presentan los dos, o sea, no es que luego elige gobierno, se eligen a los dos, presidente y vicepresidente, es un magnífico economista, de gran prestigio. Como los compañeros se han ido por Colombia, yo me voy a quedar en Europa. Y como además vamos escasos de tiempo, imagino, y cada vez tenemos una politización creciente del país, remarco lo importante que son las elecciones políticas. Reino Unido hizo una estupidez hace 10 años, que ya es reconocida hasta por el 53% de la población en Reino Unido, que son todos los que han dicho ya esto fue un error. Ya lo tienen claro, el 53%. Y esa estupidez, ajustado ya el COVID y la crisis energética, etcétera, etcétera, les ha costado entre un 2 y un 4% del Producto Interior Bruto. Se dice pronto. 2 y 4, entre el 2 y el 4% del Producto Interior Bruto. Luego, primera reflexión, cuidado con las estupideces políticas, que estas cosas luego pasan factura. Y luego en Alemania, pues parece un poco lo mismo, porque esto no es de antes de ayer, esto lleva mucho tiempo elaborándose. Primero recordemos la decisión energética que tomó Alemania hace muchos años, cuando estaba todavía Merkel y decidió que lo del carbón era muy malo y que sus modelos energéticos iban a depender directamente del flujo de gas ruso. Nos acordamos de aquello. Y cuando se ha cerrado el grifo, tenemos un problema industrial de primera magnitud. Y después un modelo intensivo en industria e intensivo en exportación. Y antes hablabas con la consejera delegado, con la presidenta del ICEX, qué bueno es exportar, pero cuidado qué es lo que estamos exportando, cuál es el modelo y qué es lo que hace que se soporte en ese modelo. En el caso de Alemania era exportación de tecnología en producto terminado, se suponía que era la mejor calidad, pero ahora los chinos nos han pasado por la derecha y tenemos una dependencia tan bestial de la exportación que cuando ese mercado se ha caído, el país se les para. Luego, para mí toda la reflexión es la de decir, ojo a las decisiones políticas, y vamos a tener que tener unas cuantas en este país en breve, que estas cosas pasan factura. ¿Y no cree usted, Linares, que es un poco cínico decir, se están destruyendo 15.000 empleos industriales al mes, y no decir, la culpa de que se destruyan en parte es nuestra? Porque el trabajador de una organización puede tener la culpa de no ponerse las pilas, de reclamar. No, alguien pensará, claro, es que se reclaman tantos derechos laborales, pero ¿y qué hay? Hablan de ustedes de las instituciones, de la dirección de las empresas, los países y el tejido productivo, porque el canciller no ha dicho, a la vez que ha dicho eso, la culpa fue nuestra por quitar la energía nuclear, la culpa fue nuestra por o arrancar una guerra con Rusia o haber dependido excesivamente de Rusia, Totalmente, ¿no? Porque entonces, si se desencadena una guerra, o haber permitido que los chinos no haber sabido leer los chinos y que pensáramos que ellos nos iban a fabricar y nosotros íbamos a vivir a la Bartola el resto. Lo que le tenemos que exigir al canciller alemán es, usted es un cínico, nos da la cifra y no nos dice que la culpa es suya. Usted es un político, ¿no? Que es desafortunadamente a lo que nos hemos acostumbrado, que los políticos nunca asumen sus responsabilidades. Parece que pasan por encima de todo este tema y como están periodos limitados de tiempo, es como, esta no es mi responsabilidad. Esto es como si tú te incorporas a la empresa de consejero delegado y no asumes la responsabilidad del pasado, ¿no? Y para acabar, Kamal, sí. A ver, que hemos acabado aquí un poco encendidos. Díganos una frase de cada uno de ustedes y nos vamos a la bolsa. Bueno, recuperando lo que ha dicho Linares, recordar que al final del día podemos tener muy buenos economistas, podemos tener muy buenas empresas, pero las instituciones políticas son las que moldean las decisiones finales.
Pues sí, no, lo único que decir, Alemania hace mucho tiempo que perdió el tren industrial y yo creo que no ha sabido comprender que hoy el concepto de calidad ha virado en el término de utilidad. Se busca más la utilidad que la calidad en sí. Muchísimas gracias, Julián Salcedo. Linares, Ignacio Linares, Camal Romero, cuídense, que tengan una buena semana y muchas gracias por aportar valor añadido. Semana. En Feliz este semana. análisis. Vamos a la bolsa.